Buenas tardes a todas, a todos. Me presento, mi nombre es Ana Pereira, soy la vicerrectora de la UNIPE y bueno, les damos la bienvenida a esta actividad de la semana virtual que lleva por título Malestar profesoral, 4 aproximaciones posibles a 6 años de la pandemia. Bueno, contamos aquí con la participación de Marcela Molis. Marcela Molis es pedagoga, doctora de la UBA, docente e investigadora del CONICET, profesora de posgrados en la UBA y fundamentalmente es una investigadora de la historia de las universidades desde una perspectiva comparada y lo que de lo que nos va a conversar hoy es de un asunto que a todos los que participamos de la comunidad universitaria nos viene afectando de un modo muy, muy significativo. La idea hoy es justamente que Marcela, con su larga trayectoria y con su gran reconocimiento en el estudio de la historia de las universidades y con su gran concentración en la historia de las universidades argentinas, nos pueda ayudar a contar con herramientas analíticas que nos permitan pensar, que nos permitan enfrentar el problema que estamos atravesando, el problema de la puesta en cuestión de la universidad, de la puesta en cuestión del sentido de la universidad, de lo que significa la falta de reconocimiento a la formación, en la investigación científico-tecnológica, con herramientas analíticas, con herramientas conceptuales, con herramientas que vienen de la teoría, pero que son indispensables para que podamos conceptualizar lo que está ocurriendo de un modo que finalmente nos permita posicionarnos y actuar de forma colegiada, de un modo que sea mucho más fecundo, mucho más potente, mucho más relevante. Así que es un lujo, la verdad, y le agradecemos profundamente a Marcela que haya dispuesto de este tiempo para compartir con nosotros su perspectiva analítica y poner a disposición de todos su formación. Así que, de verdad, muchas gracias, Marcela, y te escuchamos con atención. Al cierre de la exposición vamos a contar con unos minutos para poder intercambiar con ella y para poder escuchar si ustedes tienen preguntas o cuestiones. Así que esa es la idea del trabajo de estas horas de hoy. Muchas gracias. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ana. Realmente para mí es un lujo poder estar compartiendo este espacio. Y quiero agradecer especialmente tu invitación, tu generosa invitación. La Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, es realmente una institución que promueve y participa activamente en esta reflexión, estos espacios de diálogo académico sobre temas tan relevantes. Así que para mí es realmente un honor participar y espero que podamos, como vos decías, como un colectivo pensante, aprovechar y usar nuestras mejores herramientas para poder responder estos embates que siempre pensamos generacionalmente que son los peores, pero siempre viene algo peor. En fin. Bueno, voy a hablar sobre el malestar profesoral y quería, antes de compartir algunas
unos slides, unas diapositivas, simplemente para que nos puedan ayudar a organizar estas 4 aproximaciones y poder compartir con ustedes sobre todo las fuentes que tomé en cuenta para realizar una investigación comparada que nos posicione respecto del tema malestar profesoral, nos posiciona con miradas referentes que nos van a ayudar a comprender que es un problema mundial y que afecta a los profesores en el mundo. Les quería contar cuáles fueron las fuentes empíricas. He tomado fuentes empíricas y fuentes teóricas de distinta naturaleza para que nuestras aproximaciones sean diversas, heterogéneas y a su vez contundentes. Y vamos a tratar de caracterizar dimensiones cuantitativas y contextuales del fenómeno. En ese sentido, elaboré algunos indicadores con carácter tendencial y por supuesto provisorio, pero creo que nos hace falta. Tomé documentos de la UNESCO, pero no de la UNESCO desde el ámbito general sobre educación, sino particularmente de IESALC, que es el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, con quien, digamos, este instituto releva y tiene el potencial de organizar producciones que publican. Y ellos han estado trabajando entre el 21 y 24 sobre temas de hibridación y digitalización en educación superior. He tomado casi todos los artículos que pude consultar entonces de esta colección de revistas para poder establecer tendencias que son regionales con la especificidad de América Latina, pero vamos a ver que perfectamente entran en diálogo con tendencias norteamericanas y europeas. A su vez, me parece importante describir o definir el malestar profesoral. Sí, seguramente todas y todos tenemos idea de lo que significa el malestar porque lo estamos atravesando. Pero me parecía importante compartir una definición teniendo también o tomando los aportes de Carlos Casasus, que es un pedagogo chileno, que trabaja sobre el papel estructural de las emociones en relación al trabajo docente de los profesores. Me parece que es tiempo urgente, hay una urgencia por este tipo de encuadre analítico, trabajar con nuestras emociones. ¿Qué significa malestar profesoral? En realidad hace referencia a un conjunto de reacciones que tenemos o que experimentamos frente a expectativas históricas que los profesores universitarios traemos cuando llegamos a la profesión. ¿Qué expectativas traemos? Los profesores universitarios solíamos gozar de prestigio, solíamos gozar de autoridad y solíamos tener autonomía de criterio basado en las disciplinas científicas. Hoy en día, el prestigio, la autonomía y la autoridad prácticamente han desaparecido. En relación a la falla ante esas expectativas, se van generando una serie de reacciones emocionales que en su conjunto son individuales y a su vez sociales, que en su conjunto se manifiestan como malestares. Y esos malestares claramente responden a distintas condiciones laborales, psicológicas, pedagógicas, etc. Ya vamos a ver entonces, vamos a entrar en la temática del malestar profesoral desde el punto de vista puntual en relación a 4 aproximaciones. Pero me parecía importante poner en común la idea de malestar vinculado a expectativas no cumplidas respecto del rol histórico que los profesores universitarios han tenido. Me parece también importante, antes de empezar con la presentación formal, hablar
del marco teórico que he decidido compartir con ustedes, y este marco teórico nos va a llevar a la descripción de un ethos universitario, un ethos, una forma de actuar, de pensar y de reflexionar desde el espacio universitario, perfilando una densidad relacional en cuanto al trabajo docente. Es decir, nos vamos a ocupar del trabajo docente establecido o lo que establece el malestar, como la condición del malestar. Ese encuadre nos va a permitir recuperar autores, insisto, europeos, desde Bourdieu, Lyotard y otros, y autores norteamericanos que han establecido, que han dejado una huella muy interesante para caracterizar el capitalismo académico. Lo han hecho a comienzos de los 2000, sus trabajos, Rhodes, Marginson y otros, han sido trabajos de alto nivel académico para caracterizar en qué consiste el trabajo académico en tiempos de un capitalismo exacerbado que hace que las universidades hayan perdido ese sentido o su orientación desde el punto de vista de la misión histórica. Entonces, estas breves presentaciones de lo que vamos a escuchar se las formulo para que tengamos un punto de partida en común. Y poco a poco vamos a ir introduciéndonos en estas dimensiones particulares. Entonces, ahora sí voy a compartir con ustedes bueno. Bien. La primera imagen es, primero, pensarnos a 6 años de la pandemia. Les propongo recuperar esta periodización de 6 años simplemente porque, además de los malestares que estamos atravesando en relación al presente, hay un malestar que parece haberse olvidado en la historia mundial global, que es que hemos transitado 6 años desde aquel episodio increíble, imposible de prevenir, como fue la pandemia. Vamos entonces a tener en cuenta esos 6 años como punto de partida, la pandemia, el 2020, y este punto de partida nos va a permitir analizar cuáles de estas razones del malestar estaban de algún modo o preexistían a la pandemia y cuáles se han intensificado como secuela o como consecuencia de la pandemia. La primera aproximación que vamos a establecer es la que yo llamo aproximación material o estructural, y hace referencia a este espacio de contracción, de achicamiento macro fiscal presupuestario que afecta la realidad cotidiana y está condicionando nuestro principal malestar profesoral. Luego vamos a dar lugar a la aproximación sistémica, entendiendo por aproximación sistémica las transformaciones en el trabajo de los profesores universitarios que sí tienen que ver con la imposición pandémica. Es decir, si bien trabajábamos en relación tecnológica o con tecnología en la enseñanza y usábamos la tecnología en nuestras aulas, la obligación de convertirnos en tecnólogos de algún modo generó esta idea de digitalización obligada, hibridación actual y presencia continua de los profesores. Vamos a analizar hasta qué punto la pandemia generó algo así como
un orden de intensificación de una tendencia que ya estaba de algún modo siendo seleccionada como ámbito del trabajo. Perdón. Luego vamos a analizar la institución o la aproximación institucional. Los docentes de las universidades nacionales en Argentina que se dedican a la investigación y que pueden ser señalados como una minoría investigadora respecto de un encuadre en el cual tenemos un 70% aproximado, según las fuentes que consultemos, de docentes con dedicación simple. Los docentes con dedicación exclusiva suelen desarrollar la actividad de investigación que responde a esta cultura evaluativa por la cual están de algún modo obligados a mostrar resultados, y esta muestra de resultados se hace en base a protocolos estandarizados que de algún modo burocratizaron. Entonces vamos a ver la cultura evaluativa vinculada a la burocratización de nuestras tareas, y generó una enorme distancia emocional respecto de la misión fundamental de la tarea científica en la universidad, que es la transmisión y la construcción de vínculos que permitan a la pareja docente, quien enseña y quien aprende, establecer un encuadre de interés y de curiosidad por aquello que se está investigando. La cultura evaluativa burocratizada generó una distancia emocional que nos aleja incluso de nuestro propio producto cuando investigamos. Y por último, la aproximación relacional, que es la que yo creo y considero que atraviesa la primera, la segunda y la tercera de un modo transversal. Esta aproximación muestra que el malestar está claramente afectando los vínculos. El trabajo docente se ha ido invisibilizando en relación a todas estas dimensiones previas. Y hay claramente, vinculado a esta invisibilización, hay una fuerte erosión del prestigio profesoral. Bueno, estas serían entonces nuestras 4 aproximaciones posibles al gran problema que nos ocupa hoy, que es el problema del malestar profesoral. Vamos a atender con estas fuentes, consulté informes del CIN, de la OCDE, del 2025, del Banco Mundial, referidos a la Argentina, de la UBA, Argentinos por la Educación, que también han elaborado dimensiones cuantitativas muy importantes. Y los medios periodísticos, está incompleto el nombre de un representante del Ministerio de Economía que creo que en el día de hoy o en el día de ayer había sacado un artículo con respecto a las cuestiones laborales y cómo se iban a encarar, pero de todos modos lo que vamos a hacer es elaborar conjuntamente con estas fuentes previas un indicador, como le comentaba Ana, que nos pueda acercar a la noción de cuánto va a aplicar el Estado Nacional junto a las provincias como representante de gasto educativo en el año 2025. El malestar entonces material no se puede reducir a una fotografía salarial. Es decir, no, de ningún modo podemos pensar que el malestar tiene que ver solamente con nuestros magros salarios. Nuestros sistemas de financiamiento público, en particular el argentino, representa una dinámica presupuestaria, y eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestra tarea cotidiana, una dinámica presupuestaria que condiciona, por un lado, el nivel de remuneraciones, es decir, nuestros magros salarios, pero por el otro lado, condiciona la infraestructura, los insumos de trabajo, la estabilidad de programas de bienestar estudiantil, las políticas de retención y las políticas de ingreso. Es decir, la forma en la que nuestro financiamiento universitario está pensada, y ustedes compartirán conmigo que hay una
creencia, por lo menos en la UBA sí está comprobada que alrededor del 85% del presupuesto que se recibe de fuentes nacionales se emplean en salarios docentes, quedando un 15% para el resto. No me atrevo a decir que esta es la proporción para todas las universidades públicas, pero sí sabemos que esta es la realidad que condiciona el método o la forma en que está el financiamiento público afectando a las universidades. El Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo públicamente que la inversión en universidades nacionales cayó un 22% en términos reales en el 2024 y proyectó un retroceso de 9% para el 2025. Yo creo que tenemos que hablar necesariamente de políticas fiscales educativas. ¿Por qué? Porque este año se generó un cambio en la metodología con que el INDEC va a medir los gastos fiscales, y ese cambio en metodología generó también una serie de ruidos internos, y nosotros no podemos abandonar estas señales. ¿Cuál es la principal señal? Que se plantea la inversión nacional para educación en el 2025 alrededor de un 0,9% del Producto Bruto. Entonces, los educadores, los científicos, los profesores universitarios debemos asombrarnos como un 0,9%, si lo que nosotros de algún modo sabemos es que en el año 2023 el porcentaje destinado a educación del Producto Bruto Interno rondaba el 5,2%, sin llegar, por supuesto, al 6% que se había establecido por ley. La realidad es que este indicador del 0,9 llama la atención. Finalmente, tenemos que establecer un diálogo con las fuentes que nos aclare. La realidad de este indicador es el Gobierno Nacional, el Tesoro Nacional, aporta un 0,9% a los gastos educativos y deja, por supuesto, a las provincias la libertad de que destinen a la educación el resto del porcentaje que va luego a sumarse en un promedio de país. Por lo tanto, los sistemas financieros de nuestras universidades quedan sujetos a este nuevo indicador que se produce por la sumatoria entre este 0,9% que destina el gobierno central y los porcentajes variables que van a ir destinando cada una de las provincias a educación. Tomando estas fuentes que les mencioné, elaboré una estimación organizando 3 escenarios posibles. ¿Por qué 3 escenarios posibles? Porque todavía no tenemos el porcentaje de cada una de las provincias consolidado para saber cuál es el resultado final de este porcentaje destinado a educación. El primer escenario sería un escenario conservador en el que las provincias, por ejemplo, aportaran un 2,7, un 3,7 al PBI, y quedaría entonces el PBI destinado, digamos, el porcentaje del PBI destinado a educación rondando el 4%, es decir, estaría en un 3,58. Estoy hablando de un porcentaje destinado a educación para el año 2025 que se acerca al 4%. Este sería el escenario más conservador porque tomé en cuenta una aproximación de las provincias de alrededor del 3%. El escenario intermedio es las provincias un poco más del 3%, nos lleva a casi el 4% del PBI en gasto educativo, o en lo que ellos o el gobierno considera gasto educativo. Y el escenario más optimista, que es que las provincias superen el 3% de representación del PBI dentro del gasto educativo,
nos lleva a un indicador de un 4,18% del PBI destinado a educación. Estos ejercicios, insisto y quiero pedirles que tomemos esta ejercitación con seriedad, por supuesto, pero también con lo que significa la limitación de trabajar sin datos consolidados. Sin embargo, me atrevo a decir que estamos acercándonos a una representación tan baja del PBI a nivel de gasto en educación que es extremadamente alarmante. Y esto además, si lo comparamos con los documentos internacionales, como por ejemplo del Banco Mundial, de la UNESCO y de la OCDE, para quienes estos organismos establecen una segmentación de países de acuerdo al gasto educativo, considerando que los países que tienen un destino educativo o una representación del gasto educativo alrededor del 4%, están cercanos al umbral inferior de los países a nivel mundo. Nosotros, si llegamos, si alcanzamos el 4% de gasto del Producto Bruto Interno destinado a educación, estaríamos acercándonos al umbral inferior a nivel mundial según estos organismos internacionales. Nos pone, insisto, en una situación de alarma. En realidad bajó o bajaría de 1 punto a 1,5 puntos de el porcentaje destinado a educación. Esta ejercitación, insisto, nos trae un punto real, que es que el malestar no tiene relación exclusivamente con una dimensión micro, como puede ser la salarial, sino que este malestar está enraizado en condiciones materiales, de presupuestos fiscales macroestructurales de gravedad. Esta gravedad nos paraliza ante la posibilidad de pensar escenarios futuros. Nos paraliza porque estamos ante tendencias cuantitativas inesperadas, imposibles de creer en tan pocos años, ¿no es cierto? Tanto daño. Sin embargo, lo que deberíamos pensar en relación a nuestro encuadre internacional es que en el mundo se están acercando las inversiones educativas a tendencias en desventaja, a la baja, en relación a los gastos que están demandando escenarios bélicos. Esto no lo digo para que para que encontremos un poco de esperanza, no, esperanza no es la palabra, pero un poco de alivio, de ningún modo. De todos modos es importante que tengamos en cuenta que estamos en escenarios globales altamente preocupantes que condicionan el espacio de la educación desde el punto de vista del gasto fuertemente a la baja. Tengo más indicadores y podríamos hablar. He buscado indicadores en OECD que nos permita comparar cuál es el porcentaje o cuánto gana, por ejemplo, un profesor titular con 10 años de antigüedad con dedicación exclusiva en dólares, al cambio del dólar blue, en relación a lo que los países europeos tienen como promedio, y el orden de la diferencia es de $1.500 versus 15.000. Estos promedios pueden ser altamente impactantes, pero a su vez hay que considerarlos también limitados a la forma en que construimos estos indicadores. Entonces,
lo que yo propongo es que sigamos evaluando estas aproximaciones, teniendo en cuenta que la dimensión material es altamente condicionante, pero va más allá de lo que significa nuestro lugar o lo que significa nuestro compromiso como profesores universitarios, comprender la gravedad de este condicionante material. Vamos entonces al segundo. Perdón. La aproximación sistémica. ¿Por qué decidí llamarle aproximación sistémica a la digitalización, la hibridación y la intensificación laboral? Porque el sistema universitario y en general terciario y también secundario, el sistema que nuestra educación de algún modo está sosteniendo hoy, ha tendido a digitalizar la misión profesoral, por supuesto, a tornar nuestra tarea a través de el espacio híbrido, es decir, con un formato que combina presencialidad con formato a distancia, digitalización, y esto claramente ha intensificado nuestras tareas. El foco, y esto es muy importante, el foco que yo les propongo no es analizar las tecnologías educativas como medios que han democratizado y favorecido el acercamiento de nuestras disposiciones y de nuestros conocimientos en momentos de urgencia y de imposibilidad presencial. No se trata de poner en cuestión a las nuevas tecnologías, de ningún modo. El foco no es la tecnología de la enseñanza. El foco es el malestar que produce la no reorganización del tiempo de trabajo. Es decir, esta tendencia digitalizante y la hibridación ha reformulado el tiempo del trabajo. La multiplicación de tareas invisibles, la expansión de exigencias de documentación y la trazabilidad de desempeño claramente han reorganizado nuestro tiempo de trabajo. El malestar aparece porque la hibridación consolida un régimen prácticamente de doble presencia, presencial y virtual. Esto aumenta la carga de preparación, aumenta la coordinación y la comunicación, sin un rediseño equivalente de las dedicaciones. Entonces, el reconocimiento institucional todavía está distante del accionar cotidiano, día a día, de las prácticas profesorales. Todavía las instituciones están lentificadas en relación al reconocimiento y la facilitación de estos tiempos de trabajo que han aumentado para los profesores. Necesito compartir con ustedes que parte o gran parte de estas conclusiones derivan de encuestas y trabajos que han realizado algunos investigadores en América Latina y cuyas publicaciones aparecen entonces en esta colección de trabajos de IESALC. En términos organizacionales, lo que aparecen en estos trabajos en común es: hay una duplicación de soportes y canales, el aula física más el aula virtual. Hay una expansión de comunicación asincrónica, la mensajería, las plataformas, el correo. Y hay una demanda de disponibilidad al docente que hace que aumente las tareas de coordinación con sus equipos de cátedra y las tareas administrativas. A esta expansión yo la domino trabajo invisible, porque la intensificación existe, pero no forma parte de el reconocimiento institucional de un modo interno. Es decir, las instituciones no han tomado en cuenta que esta reorganización temporal
está generando un malestar en los jefes de cátedra y también en las cátedras hacia abajo o en los equipos de investigación. Metodológicamente no tenemos hoy series nacionales que midan el tiempo de trabajo real a partir de esta intensificación de la hibridación. Hoy no lo tenemos como un problema necesario a diagnosticar, a tomar, porque esta evidencia podría generar la circulación de unas políticas públicas al respecto que nos permita ayudar a descender, bajar los niveles de malestar que existen al interior de los equipos. La intensificación digital se articula con la cultura de la auditoría. Estoy usando un término que es más bien anglosajón. Los colegas norteamericanos, en vez de hablar de evaluación institucional, están analizando la cultura de la auditoría. Es decir, a los docentes, a los profesores se los audita desde el punto de vista de medir su performatividad. Y estas mediciones de performatividad se hacen a través de métricas consolidadas. Cuando estas métricas no están alcanzadas, obviamente hay un castigo. Entonces, desde el punto de vista comparativo internacional, nosotros hoy estamos dominados por la cultura evaluativa que no es tan estricta o no está por lo menos tan rígidamente establecida como la cultura de la auditoría a nivel de la región norteamericana o europea, que implica un alto nivel de desgaste de los profesores. También podemos decir que la cultura de la auditoría está presente en algunos países de América Latina, por ejemplo en Chile. Los colegas chilenos, los sindicatos chilenos profesorales denuncian estas acciones que están generando esta medición, estas métricas, están generando un alto nivel de estrés de parte de los docentes que además de todas sus tareas pedagógicas, científicas, etcétera, tienen que satisfacer. Obviamente, esta aproximación 2 está vinculada a la aproximación 1 que habíamos mencionado anteriormente, en la medida en que los docentes que se dedican a la investigación y que representan una minoría en nuestro país, también están obligados a responder métricamente o a responder con resultados en plataformas, y esos resultados enajenan la propia función de investigación, en la medida en que se vuelven en sí mismo el objetivo de la investigación. Entonces, la intensificación y digitalización, hibridación, intensificación laboral, forman parte de una tendencia argentina que promueve el malestar profesoral, pero claramente es una tendencia mundial, global. Y están documentados en distintas publicaciones. Yo quería decirles, en América Latina la intensificación se combinó con restricciones presupuestarias. Eso es lo que vuelve nuestro malestar más, yo diría, más profundo. La combinación de estas intensificaciones con una restricción presupuestaria hace que nuestra tarea todavía se perciba más injusta respecto del malestar. En cuanto a Europa occidental, la intensificación operó sobre los sistemas, pero con soportes institucionales, es decir, las instituciones respondieron con un mayor nivel de inversión en sistemas que ayuden a satisfacer esta presión creciente evaluativa. En ambos casos, tanto en el caso europeo como en América Latina, la expansión al trabajo invisible genera la prolongación de una jornada educativa y por lo tanto promueve ciertos valores de malestar. Yo creo que América Latina tiene los más altos niveles si comparamos con Estados Unidos y Europa, no con otros países o con otras regiones. Ahora sí, todo esto es, como yo les comentaba, estoy compartiendo con ustedes casi títulos, subtítulos.
y tenemos la posibilidad de profundizar algunas de estas temáticas, pero necesitaríamos tomar el problema del malestar profesoral con dimensiones o desde dimensiones que nos permiten ubicarnos en relación con un todo. Ese todo es en qué estado psicosocial quedó el profesor universitario después de la pandemia en las distintas regiones del mundo. ¿Hay o no hay coincidencias en la manifestación de algunos de los malestares? ¿Cuáles son propias? ¿Cuáles son locales? ¿Cuáles son mundiales? Podemos establecer entonces con claridad comunicaciones internacionales, regionales, intrauniversitarias, interuniversitarias, para operar con estos indicadores y buscar alternativas de solución. Vamos a la aproximación institucional, la burocracia y la performatividad. La palabra performatividad a mí me resulta útil porque es la que se utiliza para la evaluación del desempeño profesoral, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, la performance. Nosotros en realidad tendríamos que hablar de las condiciones de trabajo. En ese sentido, lo que vamos a analizar es qué es lo que se afectó en relación a la performance o qué afectó al profesorado universitario en Argentina con posterioridad a la pandemia. Nosotros hablamos de una intensificación laboral. Perfecto. Sin embargo, hay una reconfiguración de un ethos específico en Argentina que tiene que ver con las tres misiones: la misión enseñanza, la misión investigación y la misión extensión. La performatividad de algún modo generó un rol del docente en el que pierde de vista las tres misiones y se orienta estrictamente a una, aquella que va a ser evaluada y por la cual entonces o tiene la posibilidad de aumentar sus recursos salariales. Desde el punto de vista teórico, esto se llama managerialism, es decir, cómo se empieza a ver a la universidad como una empresa que tiene que mostrar resultados. Esos resultados a su vez se los tiene que mostrar a la autoridad fiscal para que la autoridad fiscal a su vez vuelva a analizar hasta qué punto estos resultados son posibles de ser convalidados económicamente. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de la investigación en CONICET, nos cuesta ver esta función vinculada al managerial. Sin embargo, las condiciones contractuales de algunos docentes, las condiciones de investigación que están también empobrecidas, hacen que muchos docentes vean la necesidad que sus universidades den resultados. ¿Para qué? Para poder aumentar a su vez la posibilidad de un perfil más eficiente. El perfil más eficiente del profesor hace que nuestros profesores tengan un mal generalizado que es el multiempleo. El multiempleo es visto en Argentina como un indicador vinculado a la universidad empresarial. No porque sea empresaria la universidad respecto del profesor, sino porque el profesor se ve obligado a tener múltiples performances para poder satisfacer sus necesidades económicas y para poder aumentar el perfil de oferta en un mercado claramente empobrecido. Lo que estoy tratando de explicar es que Argentina tiene unas formas muy particulares de malestar profesoral
relacionados en un punto en común con ciertas tendencias mundiales a que las universidades se están manejando con vocabularios y con protocolos empresariales como instituciones del mercado, y en Argentina, que claramente el Estado está en este momento generando el principal déficit financiero, nuestro mercado sigue siendo el Estado y sigue siendo un mercado en retracción. Entonces, esto también obliga al profesor al multiempleo. El multiempleo podría ser perfectamente una secuela, entonces, del campo académico dentro de este capitalismo académico reconocido por los colegas internacionales. La reconfiguración del campo académico y del etos universitario genera el malestar profesoral a nivel mundial, con distintas facetas, con distintas caras, con distintas perspectivas en las regiones, pero sigue perteneciendo a esta desnaturalización de las universidades respecto de su misión principal, enseñar, investigar y en nuestro caso la misión extensión. Vamos a la última, la aproximación relacional. El docente invisible, la pareja didáctica afectada. Aquí, en este punto, les estoy poniendo una perspectiva comparada para que podamos vernos como sujetos sociales afectados porque ya nuestra profesión, profesores universitarios, desde el punto de vista histórico, mundial, global, comparado, dejó de ser la misma. Ya se trata de un malestar profesoral en relación a la propia identidad de quiénes somos, cómo ejercemos lo que nosotros elegimos ser, cómo representamos esa tarea en instituciones que también dejaron de ser lo que debían ser desde el punto de vista de sus misiones. La aproximación cuarta, relacional, intenta mostrar la dimensión psicosocial. Psicosocial es un término que a mí no me convence. La dimensión psicosocial parece una dimensión positiva y en realidad me gusta mucho más pensar la dimensión de invisibilización del docente, del profesor en cuanto tal. ¿A qué me refiero? El trabajo universitario en sí es un trabajo relacional. No existe una universidad si no hay interacción pedagógica, si no hay un reconocimiento simbólico, aunque sea, del vínculo del profesor con los estudiantes y de los estudiantes respecto del profesor. Cuando ese vínculo se altera, se transforma la experiencia en sí misma. De tal modo, esta transformación hoy está promoviendo la invisibilización de las tareas del docente porque el docente ha perdido el prestigio y la autoridad que lo caracterizaban en las formas tradicionales de enseñanza. Entonces, el burnout académico es reconocido como la fuente más importante del malestar en Chile, en Francia y en países industrializados, que refiere a el máximo malestar posible de un docente cuando no puede enseñar a estudiantes que se conecten y esta relación vacía hace que el docente se vea obligado a presentar resultados de sus enseñanzas en plataformas, en forma
insisto, auditada, y esos resultados están enajenados del propio proceso pedagógico de interacción. Estas sobrecargas y malestares sí han sido manifestados como específicamente ligados o relacionados con la pospandemia. Esta idea de invisibilización de la tarea docente tiene mucho que ver con la imposibilidad de ver a nuestros estudiantes en forma cotidiana, presencial, en cuerpo físico, y la imposibilidad de generar interacciones cognitivas, afectivas, significativas. En el caso de Chile, por ejemplo, la presión evaluativa está asociada a la segmentación profesoral. Los profesores de planta están altamente conceptualizados, gozan todavía de un excelente prestigio, la cultura de la acreditación los premia, existe una competencia institucional que hace que cada uno de estos profesores compita por estar en las mejores universidades acreditadas. Es decir, la segmentación contractual hace que los profesores de tiempo completo, de planta permanente, sean premiados porque son reconocidos institucionalmente y también evaluativamente. En cambio, los profesores llamados taxis, que son profesores con honorarios, visiblemente afectados por las condiciones de los contratos, están representando una clase subalterna de profesorado universitario. Y esa clase subalterna los vuelve casi como marginados del sistema. Esa sería, a grandes rasgos, la imagen de Chile. En Francia, por ejemplo, la crisis de reconocimiento, es decir, la falta de reconocimiento a los profesores, es una de las fuentes más importantes para referirse al malestar profesoral. Hay una estructura estatutaria muy estable. El profesorado universitario está de algún modo protegido por los estatutos funcionan. Sin embargo, hay reformas que introducen competencias por el financiamiento que hacen que estos estatutos, que son bastante parecidos a nuestras históricas misiones universitarias, dejen de operar como tal y lo que reine es la competencia por el financiamiento. El malestar francés no se expresa tanto en la precarización del trabajo, sino en una crisis de reconocimiento simbólico. El docente ya no es visto como un docente prestigioso por su autoridad, y esto lo digo a grandes rasgos, sino por su capacidad de competir por el financiamiento. En Argentina hay una tendencia a la desaparición de la pareja didáctica tal como la veníamos de algún modo favoreciendo a partir de la estructura presencial. Uno de los efectos más profundos de la pospandemia ha sido la transformación de la pareja didáctica en un sentido tradicional, el docente y el estudiante en copresencia. Y acá abro un pequeño paréntesis. Me tocó presentar y hacer para la editorial de la Universidad de La Plata, que está reeditando una historia de la educación de las izquierdas. Me tocó presentar el trabajo de Alfredo Palacios, con muchísima dedicación y entusiasmo, porque es una de mis figuras preferidas en el orden de la historia de las universidades. Y Alfredo Palacios, que es además un personaje realmente querible en muchas de sus facetas, por su pasión o por su lucha hacia la búsqueda de derechos de igualdad en relación a las mujeres, a los niños. Alfredo Palacios llevó a la Universidad de La Plata uno de los dispositivos pedagógicos que nosotros manejamos hoy con tanta naturalidad, que es la idea del taller. Y él hablaba de la necesidad de los talleres para poder horizontalizar la relación entre el docente y el estudiante, para que el taller se convierta, como lo decía John Dewey, en un laboratorio de experiencias significativas, en donde el docente aprende tanto como el estudiante y el estudiante aprende en condiciones de igualdad.
esta horizontalidad de los talleres se manifestó en un formato pedagógico que eran los seminarios. Entonces, para Palacios los seminarios debían ser el alma de la universidad nueva. ¿Por qué? Porque ponía al docente respecto de su autoridad, de su conocimiento, completamente a disposición de los estudiantes, que a su vez tenían que incomodar al docente con sus preguntas, con su curiosidad, con la posibilidad de establecer espacios ricos de investigación. Bueno, claramente me estoy refiriendo a un orden áulico de producción pedagógica interactiva. Y eso es lo que hoy tiende o tendió, no sé, el verbo de usarlo en presente o en pasado, a desaparecer. En la enseñanza remota hay docentes que señalan que la experiencia de hablar ante cámaras apagadas es una experiencia frustrante y que la retroalimentación de ese modo no existe y que genera una sensación de invisibilidad que está de algún modo perforando la identidad del propio docente. Por supuesto que el aula virtual facilita el acceso y la flexibilidad, pero al invisibilizar las emociones, las tensiones, al no haber señales verbales, la relación didáctica se ve afectada. Esta relación didáctica, la pareja didáctica afectada, ha traído, o por lo menos hasta ahora, hay señales de perturbación, de ciertos malestares. Creo que en ese sentido podemos necesariamente mejorar este malestar. Tenemos nuestras herramientas. Habría que generar una serie de acciones conducentes. La digitalización produce una paradoja muy atractiva. Aumenta la carga laboral, pero reduce la visibilidad del esfuerzo. Y eso lo dejo como un planteo también atractivo para nosotros, que tenemos la obligación de responder a estos malestares profesorales. La digitalización aumenta la carga laboral, pero también reduce la visibilidad del esfuerzo docente. Y esta suerte de paradoja es la fuente del malestar. La preparación, para seguir con el ejemplo, la preparación de materiales, la edición de contenidos, la respuesta asincrónica a consultas, la adaptación tecnológica, todo esto consume un tiempo significativo sin que necesariamente sea percibido por la institución como un trabajo adicional, o tal vez no se ha percibido todavía como un trabajo adicional, aunque sé que hay algunas instituciones que ya lo están teniendo en cuenta. El malestar puede quedar oculto tras indicadores de cumplimiento formal. En realidad, la experiencia subjetiva del docente, en cuanto tal, se va fragmentando y deberíamos tener en cuenta que la fragmentación también es fuente de malestar profesoral. Comparativamente hablando, Argentina está atravesando estas tendencias de carácter regional, mundial, paralelamente o a la vez con una altísima precarización material. Son esa aproximación número 1. Esa precarización material combinada con estos malestares que podemos decir mundiales, hacen que la Argentina sea un caso de estudio único, porque los docentes están altamente presionados por condiciones que no tienen ellos la posibilidad de transformar. Entonces, en ese sentido, somos un caso único respecto de los malestares profesionales, profesorales. Chile muestra presión competitiva, pero los docentes, los profesores que entran dentro de la segmentación de acreditación y performatividad están en condiciones materiales mucho mejor ubicados respecto de los malestares profesorales.
En Francia hay más estabilidad estatutaria, pero hay una crisis de reconocimiento, tensiones respecto de estas reformas. En los tres casos el malestar emerge como un fenómeno relacional, pero este fenómeno involucra, en el caso argentino, políticas fiscales, políticas públicas, organizaciones o disposiciones sistémicas, organizaciones institucionales y vínculo pedagógico. Es mucho, es mucho. Y acá quería compartir con ustedes, a mí me gusta, Michael Apple ha dicho ya en 1986, caracterizó al docente como un técnico. La metamorfosis del docente en técnico ejecutor y del estudiante en consumidor soberano representa la culminación de la lógica gerencial en la universidad, donde el malestar es el síntoma de la pérdida de la esencia relacional del acto educativo. Es una construcción que adapté de Michael Apple y de Carlos Casasus, pero me parece clave la idea de malestar como síntoma de la pérdida de la esencia relacional del acto educativo. Me da ánimo pensar al malestar como un síntoma en el cual podemos intervenir. Cuando digo podemos, estoy pensando en nosotros, los que nos dedicamos a la pedagogía universitaria, a la investigación universitaria, los que podemos generar algún tipo de innovación o de intervención en este malestar. Esta diapositiva en blanco es simplemente para que nos tomemos un respiro frente a condiciones muy adversas, claramente las más adversas, y podamos llegar a la conclusión. El malestar profesoral universitario argentino no se reduce a un déficit presupuestario. Expresa una crisis estructural del campo académico, donde convergen la precarización económica, la intensificación laboral, la fragilidad institucional y el desgaste emocional. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es fundamental tener esa pregunta en mente. Acciones posibles a futuro. Bueno, se han reunido en el 2024, en 2025, en distintas reuniones en busca de soluciones a las políticas de trabajo docentes, y hay recomendaciones. En CRES más 5 hay recomendaciones respecto de la precarización, respecto a cómo se pueden lograr superar los trabajos contractuales por una mayor estabilidad docente. En fin, hay una serie de propuestas y recomendaciones que podríamos simplemente tener en cuenta para diagramar alternativas futuras. A su vez, es necesario pensar en una higiene digital. No sé si ustedes están habituados o están familiarizados con este término. No suena muy lindo, higiene digital. No encontré otra forma, de decir, pero es algo como desarrollar protocolos desde el lugar de las autoridades institucionales que puedan preservar la salud de los docentes desde distintas contradicciones o paradojas, como hemos mencionado. Y pensar en una función dentro de la universidad que se ocupe también desde el punto de vista de la autoridad que está preocupada por el bienestar de sus docentes, que mire este problema de el abuso digital o de la invisibilidad o cualquier categoría que querramos de algún modo resolver. Higiene digital, una alternativa.
debemos desarrollar una pedagogía del cuidado. La pedagogía del cuidado es fundamentalmente la pedagogía. Tengo algunas citas maravillosas de Alfredo Palacios, pero bueno, esto es porque lo terminé a principio de año. Hicimos la presentación del prólogo del libro que se llama La Universidad Nueva. La pedagogía del cuidado ya ha sido formulada, ya estuvo pensada, no hace falta revolucionar nuestras cabezas para tenerla en cuenta, pero se trata de humanizar nuestros vínculos, la educación emocional, el bienestar del docente, el bienestar del estudiante. ¿Cómo podemos volver a poner en el centro la relación, la esencia, aquello que decíamos hace un ratito? La educación es fundamentalmente interacción con el otro. Entonces, la educación emocional, el bienestar del docente y el bienestar estudiantil del estudiante en la pedagogía del cuidado. Para eso necesitamos establecer estudios longitudinales que profundicen el seguimiento de la salud, de la fatiga digital y de los vínculos. Nosotros no estamos acostumbrados a observar los vínculos como esencia del resultado educativo. No estamos acostumbrados y sin embargo formaba parte de esa agenda reformista más revolucionaria de esa clase media que innovó en las universidades conservadoras de la oligarquía. Les preocupaba a los reformistas históricos, aquellos reformistas que eran prácticamente revolucionarios para la transformación pedagógica universitaria conservadora, les preocupaban los vínculos. Querían que los docentes fueran referentes, que fueran ejemplos, que fueran los mejores meritocráticamente desde el punto de vista de los concursos. Ser un buen docente implicaba tener herramientas pedagógicas, concursos, clases. La clase era el elemento de evaluación. Entonces, estos estudios longitudinales implican pensar en el seguimiento del profesor, de los profesores, desde otras perspectivas, no desde la performatividad a la que nos tienen acostumbrados los países del primer mundo, sino desde la salud y desde los vínculos. Y bueno, acá estamos. Siento que quedó un universo de conocimiento sin distribuir, que está todo repartido acá en las hojitas, porque quise igual la presentación, y hay muchas cosas que no se dijeron, pero me parece que espero por lo menos haber generado algo. Y si hay preguntas y tengo posibilidad de compartir con ustedes tanta información y tanta cosa, lo hacemos. Pero les quería agradecer una presencia. Bueno, no, gracias a vos, Marcela, por ayudarnos a pensar y a poner dimensiones analíticas sobre el problema y bases conceptuales, datos, en fin, conceptualizaciones. No sé si alguien quiere, yo había visto una mano levantada recién, pero no sé si ahora... Yo no la vi. Está presente. Bueno, es un momento de la palabra. Paula. No, seguís hablando, pero si ya que estamos, puedo meter algo a consideración. Pero si querés, estabas diciendo Adelante, algo. adelante. Bueno, no, solo pensar un poquito esto último o lo penúltimo que dice Marcela, de qué podrían hacer las universidades. Y a mí ahí, no, a ver, yo Marcela, yo vine acá como
no como académica, sino como sujeto de lo que se investiga. O sea, ¿no? Afectado, sujeto Claro, afectado. exactamente. O sea, que quizás lo que digo, a ver, tomalo desde ese lugar. Yo de este tema no sé nada, pero se me ocurría pensar que más allá de las personas que están a cargo de las universidades, e incluso de ciertas universidades que tienen un ideario, bueno, inclusivo con los alumnos y acogedor con los docentes, pero en realidad también esto es funcional para las universidades. Entonces, a ver, y más en este momento en donde también o sea, justamente los presupuestos han acogotado a las universidades, con lo cual más o menos necesitan que hagamos, o sea, quiero decir, que hagamos todo lo que vos enumerás, porque si no, cumplimos la mitad de las funciones que se necesita. Y la universidad necesita seguir funcionando. Entonces, como decir, por más que la universidad o las autoridades a cargo tengan, por decir así, buena voluntad, sistémicamente en este momento, en estas condiciones, sí diría que son funcionales para las universidades que no tienen demasiadas opciones. O Así sí, es. pero me pregunto, ¿entendés? Entiendo, perfecto. Sí, está muy buena tu observación, porque eso en el marco comparado eh, quedó el malestar unido a una suerte de tenemos que seguir funcionando con estos dispositivos que son los que tenemos, que no son los mejores, que generan malestar, pero más vale esto a cerrar las puertas de las universidades, porque efectivamente las condiciones materiales nos han precarizado completamente. Y la realidad es que el malestar profesoral es una problemática casi de lujo en relación a las urgencias que tenemos. Tenemos que seguir educando, tenemos que seguir formando, tenemos que seguir administrando saberes profesionales, tenemos que seguir investigando. Pero ese deber ser está haciendo que el malestar humano, que la salud de los profesores, que la salud de los estudiantes a partir de dispositivos post-pandémicos no, no, no están siendo visibilizadas también como una urgencia a tener en cuenta. Entonces, lo que estoy diciendo es, estoy completamente de acuerdo con vos, el funcionamiento hay que priorizarlo, tenemos que funcionar, tenemos que seguir, pero siempre es mejor seguir alentando a achicar los malestares que podemos achicar. Porque hay algunos que no vamos a poder incidir directamente. Y en realidad esta presentación comparativa quería mostrar eso. Los malestares son diferentes de acuerdo a las distintas situaciones o contextos de las universidades en los países en los que se desarrollan. Y esos malestares van cambiando, pero tienen un punto en común, que es la exigencia profesoral, y el otro punto en común es el no tener en cuenta la salud y la relación vincular como eje de esa práctica profesoral. Entonces, lo que sí acuerdo con vos es, el diagnóstico es ese, pero subamos un escalón más. Ocupémonos también del malestar profesoral y estudiantil, porque como dijimos, es interactivo el proceso, entonces no es que vamos a ocuparnos de los profesores y los estudiantes, bueno, allá, si siguen apagando las cámaras es un problema de ellos, no. Es una construcción conjunta. Necesitamos integrar el malestar o los malestares a la mirada universitaria para favorecer algo dentro de esta negritud, porque las condiciones materiales nos están diciendo no vamos a poder seguir. Y la idea es, sigamos con lo que podemos hacer,
respetando estas consignas. No vamos a poder seguir si no. ¿Cómo se hace con ese presupuesto, con ese ahorcamiento fiscal? ¿Cómo vamos a hacer? Esa es la dinámica de análisis, si querés, más compleja de esta presentación. Las condiciones materiales son tan duras que vuelven casi una utopía incorporar los malestares profesorales a la práctica instituida, ¿no? Casi lo vuelven una utopía. Algo más todavía, pero no es algo más. Es algo que no está siendo visto y que podría llegar a ayudarnos a recuperar identidad. Marcela, yo quisiera preguntarte, en vistas a lo comparado, a lo que planteaste de las situaciones de Chile, Francia, por nuestra especificidad, por ahí hay una hipótesis de algunos colegas, me refiero en particular al grupo de Daniel Filmus, la hipótesis del péndulo, de las políticas pendulares de Argentina, que, digamos, hacen que no podamos sostener algo así como políticas de Estado, como políticas universitarias más estables, ni de ningún otro tipo, pero que en cuanto a lo específicamente académico y al asunto de hoy, nos afectan de un modo particular, porque nuestra vulnerabilidad se torna muchísimo mayor y no sé, percibo que nuestro descuido es mucho más evidente en el sentido de no haber preservado cuestiones tan importantes como aquellas que nos permiten mantener de manera consistente el vínculo pedagógico, que es lo que le da sentido a nuestro trabajo, ¿no? O sea, nuestro trabajo tiene una serie de características muy diferentes a los demás, el trabajo docente, el producto, la formación de futuras generaciones, la transmisión intergeneracional, es un proceso colectivo cuyos indicios a nivel de la escala del aula tiene observables muy limitados, porque el proceso formativo es de largo aliento. Pero en condiciones muy adversas, como las que describiste en estas 4 dimensiones, eso, es muy inasible, se nos hace muy difícil entender qué es lo que estamos logrando sí hacer en estas condiciones, ¿no? Quería preguntarte por esa hipótesis de la pendularidad y, por supuesto, por cómo se expresaría una política universitaria que ponga el cuidado del vínculo pedagógico en primer plano, ¿no? Sí, me gusta mucho tu pregunta. A ver, lo que yo pienso, pero justamente por haber trabajé en la Secretaría de Políticas Universitarias asesorando, no importa cuándo, no les voy a decir, no hace falta, asesorando al Secretario de Políticas Universitarias. Trabajé en muchas universidades, en las grandes, medianas, pequeñas, trabajé en universidades públicas, trabajé en universidades privadas. No me estoy poniendo como referente de la observación, sino la suma de la experiencia profesoral me hace desconfiar de las respuestas
de las políticas universitarias. ¿Qué quiero decir? La política universitaria va a ayudarnos necesariamente a establecer mejores condiciones materiales, en la medida en que una ley pueda establecer que esta pendularidad entre el 4 y el 6 y el 4, o lo que sea que tenga que ver con el presupuesto universitario, se establezca con un indicador firme de Estado, que no sea modificado en función de cada administración, según cada gobierno. Podemos llegar a ese acuerdo desde la política universitaria. Ahora, ¿podríamos seguir sin tocar el vínculo pedagógico? Siempre, de todos modos. Porque la micromirada no tiene que ver con estar a favor de psicologías de la enseñanza, psicologías de la educación para élites que solamente establezcan relaciones personalizadas y volver otra vez al siglo XVII cuando un tutor con 2 chicos. No estamos hablando de eso. No estamos diciendo que el vínculo pedagógico es volver a un tutor y 2 chicos de una familia rica. Estamos diciendo que lo que caracterizó a la universidad reformista en su momento de transformación plena, cuando dejó de ser la universidad conservadora oligárquica, fue el restablecimiento de un contrato pedagógico que permitía enseñar y aprender en forma conjunta, disfrutar de la enseñanza y disfrutar del aprendizaje, porque las condiciones en las que se daba respetaban ese ser, ese sentido, esa misión. La desnaturalización de la misión se fue dando bajo muchos formatos y muchas excusas, ¿no? No alcanza el presupuesto para, ahora tenemos que medir, ahora hay tantos ingresantes, entonces no alcanzan los profesores para. El profesor titular es uno respecto de 500 alumnos. La naturaleza de la universidad cambió, se masificó. Insisto, creo que desde el punto de vista político el péndulo nos puede afectar, pero desde el punto de vista de la problemática profesoral, nosotros podemos afectar a la política universitaria, transformando nuestra identidad como sujetos portadores de valores únicos, que podamos, no lo mencioné, ni siquiera entró en este punto del debate, pero sabemos positivamente que hoy las redes están ocupando todo el lugar, todas las cabezas de los chicos, los jóvenes, los no tan jóvenes, los niños. Están los ejemplos de los países que han prohibido entrar con celular a los colegios. Si estamos en un mundo en que las redes están enredando las cabezas de los jóvenes y los adultos para volverlos esos consumidores soberanos, ¿cómo hacemos para que el vínculo sea transformador y podamos decir cosas que atraigan desde el punto de vista incluso emocional? Creo que el péndulo de la política hay que resolverlo, pero tenemos que tomar conciencia de nuestras capacidades transformadoras en el espacio vincular que nos dejan. Y ese espacio vincular puede incluso convertirse en un currículum de la gestualidad, de las emociones, en el análisis objetivo de cómo nos vemos sujetados por las redes. Hay tantas dimensiones de lo personal, de lo vincular, en los que podríamos operar y trabajar independientemente del péndulo. No soy tan optimista en relación a las soluciones que vienen desde arriba, desde la política universitaria. Soy mucho más optimista en cuanto a esas microtransformaciones áulicas. Pero para que sean transformaciones tenemos que sumar y tenemos que llevar la experiencia buenísima
de lo que estemos haciendo en UNIPE, generar como núcleos de ecos, ¿no? El eco que se va multiplicando y multiplicar. ¿Es más esfuerzo? Es distinto el esfuerzo cuando está la salud de por medio, cuando lo que queremos es generar entornos más saludables, humanizados, donde nos podamos reír de nosotros, de lo que nos está pasando, donde podamos ayudarnos a llenar formularios en plataformas o no llenarlos. Lo que quiero decir es que nos están llevando a espacios altamente individuales en los que no tenemos auxilio. Y las políticas universitarias, yo creo que van a ser más respondentes si hay un cuerpo profesoral y estudiantil altamente productivo en términos de propuestas de transformación. No sé si te resultó así clara. No digo convincente porque yo no intento convencer, sino que intento realmente mover estructuras de pensamiento y después veremos. Sí, me resulta muy claro y sí, creo que entiendo por dónde vas y me parece que deberíamos construir una cultura profesoral del cuerpo docente y una cultura estudiantil, digamos, que trabaje en este sentido, en esta dirección. Así que sí, entiendo tu respuesta y la reflexión y me parece muy ajustada. De lleno, nunca una política que viene de arriba, sino confluye con una colegialidad que viene de abajo, produce ningún efecto, ¿no? O los efectos que nosotros estaríamos percibiendo como importantes. Hay un escrito en el chat. Yo la veía Lola que levantó la mano. Lola levantaba la mano. Leo lo que dice Flor, que no tiene micrófono. Escribo por aquí porque tengo roto el micrófono de la computadora. Lo mío no es una pregunta, pero es una apreciación. Doy clases en todos los niveles en este momento. Me sentía muy identificada cuando hablabas de la sobrecarga docente y el trabajo invisible que nadie reconoce y tenemos que tener una disponibilidad mayor. Porque mientras decías aquello, me llegaban mensajes del jardín donde ejerzo, sí. pasándome fotos para que pueda armar un video y agregarle música para compartir institucionalmente. Sí. Sí. Bueno, qué lindo sería, por ejemplo, tener protocolizado los horarios en los que los mensajes pueden ser recibidos y respondidos. Por magia de la red y del dispositivo, este dispositivo celular que está en todos lados y en todos los espacios y en todas las clases sociales y en todas las profesiones, etcétera, etcétera, se terminó el horario de disponibilidad laboral. Antes, cuando en el siglo XIX, 8 horas de trabajo. La presencialidad y la disponibilidad laboral, así, no tiene límites. En este caso, suena hasta agradable. Bueno, mira, ¿por qué no le pones un poco de música al video? No parece una gran tortura hacer eso. Pero si esto viene después que uno estuvo haciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa, hay algo básico, protocolo de horarios.
el protocolo de horarios es fundamental porque, aunque parezca mentira, nosotros hemos ampliado el horario de disponibilidad sin darnos cuenta. Eso no significa que los resultados sean mejor, que tengamos mayor nivel de productividad y que las cosas hayan funcionado. Lo que sí hay altos indicadores, yo no les di, pero hay indicadores de medición de burnout, que es algo así como extremo agotamiento, que el agotamiento viene por altísimos niveles de estrés, y el estrés no siempre es reconocido como estrés. Uno lo reconoce cuando ya afectó algún órgano, o cuando ya afectó claramente algo que aparece en un análisis clínico, pero existe previamente a eso, y se va construyendo, consolidando. Creo que la protocolización del tiempo destinado al trabajo, incluso fuera de la presencialidad, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque establece la posibilidad de que uno diga, bueno, son las 17 horas, yo no respondo más. Perdón, Sí, ¿puedo meter un bocadito en esto que estás diciendo? Aunque había levantado alguien la sí, mano, no sé. Lola, ahí la vi a Lola. Pero Bueno, es ahora solo de esto, porque para mí no es perdón, solo no es el mensaje que te llega, es que la tarea docente tiene tiempo frente al aula exacto, y tiempos que pueden aumentarse hasta el infinito fuera del aula, de preparación, de estudio, de buscar alternativas, exacto. de contestar mails, de trabajar en el aula virtual, pero para mí no es solo el mensaje que te llega, es que hay algo en la naturaleza del trabajo docente que se hace fuera del aula, aunque hubiera presencialidad, y que los límites son hasta donde vos puedas o quieras o lo que fuera. Como el trabajo académico en general, Marcela, también el trabajo de investigación podría no tener ningún límite. Entonces, me pregunto ahí, ¿qué regulación hay de eso? O sea, va más allá de que te manden un WhatsApp en cualquier horario. Porque aunque te lo manden en tu horario, después tenés que hacer el video y todo parece facilito, pero si lo querés hacer bien, lo tenés que producir, revisar, volver. Y todo son horas, 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 horas. Entonces hay algo de la naturaleza del trabajo que no se puede medir como un oficinista que va, o no sé si ahora hay oficinistas, pero no. Exacto, pero estoy totalmente de acuerdo, Paula. Eso que vos decís, más eh, que está en la naturaleza de la docencia no tener horas para dedicarse a la docencia, es la naturalización de una sobreexplotación. Porque a mí me encanta investigar y sé las horas que yo perdí de jugar con mi hija. ¿Me hago cargo porque soy investigadora? Sí, me hago cargo. Pero también sé, porque estuve conviviendo con mis colegas en Finlandia, que la forma de trabajar de los investigadores finlandeses tenía unos códigos, unos límites, unas formas que luego permitían que mis colegas y yo también estábamos en la casa jugando con los niños o charlando con los adolescentes. ¿Eso es casual? O sea, ¿por qué en Finlandia parecía que terminábamos a tal hora en la universidad y había un tiempo para regresar a la casa y había un tiempo para interactuar con la familia? Y no estoy hablando de tiempo para consumir en un shopping, estoy hablando de un planeamiento, unas formas de trabajar para no naturalizar la sobreexplotación con el formato de la vocación. Pues nosotros tenemos esta idea de que la vocación es esto, es hacerlo, no importa cómo y no importa qué, es siempre. Y en realidad es una profesión. Y la profesión es magnífica y la amamos como los médicos. Pero el burnout, el estrés, el agotamiento, no es naturalizable. Lo tenemos que frenar. O sea, comparto con vos,
pero creo que sí lo tenemos que tomar como un punto de alerta, no como lo dado y aceptado. ¿Lola? Sí, perdón, hago un breve comentario, apago la cámara porque es o una cosa o la otra, ¿no? Esto de la Me conectividad. imaginé. Pero no, esto que hablábamos hace un rato en relación a los vínculos, hace poco me enteré que acá en una facultad vecina de la Universidad Nacional de La Plata hay una página web en la cual los estudiantes puntúan a los docentes, ¿no? Entonces, ahí, en relación a, bueno, distintos criterios que han armado, la verdad, un laburazo, en relación a, bueno, nada, como para que los estudiantes cuando vayan a elegir una cátedra sepan cuáles son las experiencias de otros docentes, de otros compañeros y compañeras. Entonces los puntúan y parece como un mercado libre de profesores, ¿no? En un punto, en la góndola de profesores, bueno, más o menos qué puntaje tiene cada uno. Entonces pensaba como esto también, bueno, hacia el vínculo, ¿no? Al final somos profesores, somos humanos, o en dónde quedó nuestra humanidad en este vínculo pedagógico. Y bueno, no, por lo demás que trabajamos hace un rato, agradecerte, porque bueno, no es una fantasía ese malestar, ¿no? No nos pasa individualmente, sino que tiene una razón de ser y está bien claro con la exposición, así que bueno, gracias. Gracias a vos. Respecto de lo que contás, tengo una anécdota. Yo estuve con una beca de la Fundación Ford en Harvard. Un año tenía el programa, y cuando llegué a Harvard y me entrevistaban como becaria de la Fundación Ford, y que yo iba como investigadora, no iba como estudiante, por supuesto, iba como investigadora por una beca y teníamos un proyecto de investigación, etc. Me dijeron, vos sos buena no porque ganaste la beca, sino porque estás en Harvard. Y yo pensaba, ¿qué me está diciendo? Yo no le pregunto si soy buena o no soy buena, pero no salía de esa repetición. Vos sos buena porque estás en Harvard. Me costó un ratito darme cuenta que esto es el capitalismo académico. O sea, hasta la propia identidad estaba ligada a una marca. Yo soy X porque estoy en Harvard. Si no estuviera ahí, no soy. Es decir, ni siquiera me había roto el alma para ganar esa beca, tenía un sentido para ellos. El sentido era que si yo estaba ahí, era buena por estar ahí. Y los profesores formaban parte de un mercado académico que los estudiantes, antes de inscribirse, cuando iban se llamaba The Shopping Week, que yo decía, The Shopping Week, que me van a llevar de compras. Y es una semana en que los estudiantes van paseando por los programas. En ese momento no había estas redes ni nada, estábamos como todavía más primitivos, pero paseaban por los programas, veían los programas en las bibliotecas, y después se armaban las listas de WhatsApp en donde podían poner sus opiniones y sus evaluaciones y sus puntajes. Entonces los profesores estaban muy comprometidos con los estudiantes y con que los estudiantes aceptaran sus programas, les gustaran sus clases. Y lo que yo observé es que había la mayor cantidad de los profesores más populares, por llamarlos, vieron que además hoy también están las chicas, las popu y las no popu. Los profesores populares eran los que tenían mayor cantidad de aspirantes, y muchas veces había listas de espera. Esos Harvard lo que hacía era pagarles más. Les pagaban un diferencial. Y a los otros les pagaban lo que se establecía, y si no llegaban a tener estudiantes que querían hacer sus clases, tenían el derecho a dejarlos fuera para el próximo semestre. Esto es lo que yo llamo el managerial, ¿no? La visión esta de la universidad como una empresa, que aunque estaba en la carrera de filosofía o de historia de Harvard, era la forma de la dinámica, la forma de actuar. Los mejores profesores a los cuales alguna clase fui a chusmear a ver qué es lo que hacen estos tipos, por qué está todo el mundo escrito acá, les aseguro que eran como si fueran showman o showwoman,
hacían unas clases tan hiperactuadas, tan interesantes, tan divertidas, muy bien formadas, una suerte de relación teatral, ¿no? Uno era como que iba a ver a un gran actor y a su vez aprender. Bueno, esto te lo dejo como un datito de color en relación a lo que están haciendo los chicos de La Plata, pero es bien interesante que si nosotros ponemos puntaje, ellos pongan puntaje también, ¿sí? Es bien interesante. Yo estoy como muy condicionada por estas ideas locas que tenía Palacios respecto de una interacción constructiva, bastante par. Bueno, es lindo poder pensar estos temas con una sonrisa. Creo que la crisis profesoral es muy profunda, no es solo nuestra, pero también, como hemos dicho, la nuestra es realmente trágica, en el sentido en que hay muchas variables que convergen en esta suerte de crisis y de malestar, pero me parece que cuanto más grave es el problema, allí es donde el pensamiento, la acción, la estrategia, la posibilidad de construir, de transformar, es donde debe operar. Creo que necesitamos operar, necesitamos trabajar en dirección, en otra dirección, una dirección distinta. Y transformar lo que es transformable, ¿no? Y modificar lo que podemos modificar. Mi última crítica a estas dimensiones más macro fiscales es que las universidades y los universitarios nos sentimos ahogados y no nos damos cuenta que tenemos algunas herramientas todavía. No estamos en el Titanic, aunque parezca que sí. Y nuestras herramientas justamente han sido utilizadas en la historia de la humanidad para poder transformar situaciones. Aún aunque vayamos 2 horas diarias a la facultad porque ya no hay más recursos, aún aunque vayamos 1 hora, aún con las peores condiciones, pero que se arme esta red de transformación frente a todas estas condiciones es fundamental. Es fundamental. Si no, estamos de algún modo jugando un juego perverso que nos lleva a no activar aquello que nos puede ayudar a transformar y activar todo lo que nos está llevando a la colisión, es decir, al choque, al sinsentido. Es otro de los dispositivos que se usan para referir al malestar profesoral y obviamente estudiantil, el sinsentido de lo que uno hace. El sinsentido, esta idea de alienación, de, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer, pero no hay nada mío que esté aquí, no hay ningún compromiso. Yo le contaba a Ana hoy, esto si quieren se los dejo como una perlita para poder volver un poco más esperanzador en los encuentros, que había formulado y tengo hecho como un esquema de investigación sobre malestar o malestares. Bueno, si lo definimos de un modo podemos usarlo en singular, si lo definimos de otro lo usamos en plural. Una investigación sobre malestares profesorales en universidades, en determinadas universidades. Y lanzarnos con ese proyecto, independientemente de si conseguimos o no conseguimos. Hacemos tantas cosas gratis, hacemos tantas cosas fuera de horario, hacemos tantas cosas que nos esclavizan. Imagínense, bueno, dinamizar esta actividad, ¿no? Tomar este problema como un problema de investigación con las características no positivistas de la investigación, no pensando que vamos a publicar un paper y que tiene que tener 10.000, 15.000 palabras y que las notas al pie, sino otro tipo de
otro tipo de investigación, que después se podrían definir entre todos. Bueno, creo que esa es en definitiva la posibilidad de dar un ejemplo de cómo podemos empezar a hacer rodar la rueda. Ujú. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, no, nos dejas ahí pensando con una, cómo sería un despliegue de un trabajo de investigación respecto de, y bueno, con el aporte de estas distintas dimensiones, ¿no? Que realmente, bueno, complejizan mucho la cuestión. Y además con los componentes y nuestros ingredientes particulares de nuestra cultura universitaria, de nuestra reforma educativa, por lo menos por más que haya tenido toda una efervescencia latinoamericana, nosotros, bueno, más, bueno, nuestras historias particulares de las universidades, las represiones, los golpes, los procesos democráticos, en fin, tenemos una larga, una larga historia que hace que bueno, que sea un mundo muy particular. Hay algunas cuestiones de nuestra cultura que hace que, bueno, tengamos unos profesores obstinados que estén absolutamente decididos a pensar en el aprendizaje de sus alumnos, a estudiar qué es lo que ellos han podido aprender a partir de una determinada estrategia pedagógica, a seguir longitudinalmente lo que ha ocurrido en distintos cursos, en fin. Hay algunas experiencias que bueno, que son muy, muy valiosas y que forman parte de este patrimonio universitario de las universidades nacionales argentinas que es muy, muy valioso y creo que vos lo expresás muy bien, rescatando las figuras de Palacios, pero por supuesto muchas otras seguramente también confluyen allí, ¿no? Sí, claro. Así que, Marcela, la verdad es que te agradecemos muchísimo esta participación y es muy grato seguir pensando en esto, seguir construyendo, porque este proyecto común que vos planteás como desafío, porque, bueno, realmente nuestra cultura universitaria está en jaque, probablemente mucho más que otras. Y bueno, forma parte de su preservación, su repiense, su reconfiguración, y sobre todo la reconfiguración del cuerpo de profesores, investigadores, en torno a, bueno, trabajar su malestar para convertirlo en algo potente, ¿no? Qué lindo. Sí. Bueno, si les parece, cerramos por aquí. Te estaremos molestando. Bueno, estoy disponible para la molestia. Y otras formas de pensar, sí, siempre con esa idea, ¿no? Así como esta, otras formas de pensar, otras formas de ver, otras formas de aproximarnos.
abiertos. Sí, 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 sí. Y lo comparado ayuda mucho, o sea, Sí. a pensarnos. Así que agradecidos y por supuesto la perspectiva histórica, sin duda, no va a salir de la nada, va a arrastrar parte de lo que tenemos puesto. Así que bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias a todos por la presencia. Y bueno, seguimos conversando. Así es. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.